sentido Puente La Noria. Por otro lado, tenemos también un choque en Panamericana más temprano en Don Torcuato, kilómetro 25, a la altura 202, sentido a Capital. Hubo un choque más temprano en Autopista del Oeste, kilómetro 20, altura Morón, pero ya fue liberada la circulación. De todos modos, persiste lento el tránsito. Y también hay demoras en Hudson o Hudson, lento en el ramal Gutiérrez de Autopista La Plata, sentido al peaje, rumbo a la capital, tras un choque en el kilómetro 36. Por último, decir que para esta hora se espera una asamblea de ATANAC en el aeropuerto de Seiza en reclamo por la apertura de paritarias. Esto es vinculado a los controladores aéreos que amenazan con medidas de fuerza, clave para quienes tienen que viajar, así que en ese sentido se va a seguir de cerca la información. Por otro lado, en cuanto a la temperatura, 11 grados 8, hoy un poco más fresco que ayer. Ayer imperaba el sol, digamos, al estilo primaveral. Una máxima prevista en 17, una temperatura similar a la que se espera para el día de mañana, aunque mañana sí va a estar nublado, ¿sí? Esos entonces como los datos del día de hoy. 10 y 11, decíamos, hoy es 31 de agosto y dentro de las efemérides de esta jornada que repasamos, ¿no? y que de alguna manera conmemoramos hechos históricos, cumpleaños, hay también celebraciones. Y hoy es el día de la obstetricia y de la embarazada. En realidad así se presenta, ¿no?, la jornada para rendir homenaje a la obstetricia, que cumple funciones importantes respecto a la salud de las embarazadas, madres y recién nacidos. Nosotros queremos profundizar, porque queremos en definitiva plantarnos en qué es lo que se trata la obstetricia, quienes la practican, la importancia que tiene, el día a día de la profesión, no sé, las dificultades que puedan llegar a afrontar y todo. Y por eso tenemos conectado a el doctor José Omar Latino. El doctor es el presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, SOGIVA es su sigla, y muy amablemente nos está esperando. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, aquí Mateo Lascano en Radio Ensable lo saluda. Hola Mateo, buen día, ¿cómo estás vos? Todo bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, doctor, felicidades primero. ¿Lo celebran? ¿Es como un día de celebración en el sector? Sin lugar a dudas, hoy es un día muy importante para nosotros, porque justamente es el día que se celebra la obstetricia y la embarazada. Y para nosotros realmente es muy importante, ya que nos sentimos totalmente identificados con este rol tan importante que ocupamos dentro de la sociedad y en la mujer en particular, ¿no? Claro. Ahora, van a haber algunas preguntas que pueden partir del desconocimiento, obviamente que hay que ponerse en lugar de quien nunca escuchó esta palabra o por ahí la escuchó pero no sabe de qué se trata. Acá Gonza, nuestro operador, dice, yo soy uno de ellos. ¿Qué es la obstetricia? Bueno, la obstetricia es una rama, una especialidad dentro de la medicina que se encarga fundamentalmente del manejo de la paciente embarazada, el parto y el puerperio. También de la atención del recién nacido, de la salud reproductiva y sexual de la mujer. Nos encargamos fundamentalmente de ese momento tan especial para la mujer que es el embarazo. Ese momento que representa el seguir de la vida y que nosotros realmente estamos totalmente compenetrados en la asistencia de esta situación especial de la mujer. Claro. ¿Y cuándo empieza a intervenir el obstetra o la obstetra respecto a la embarazada? ¿Al momento que se descubre, digamos, que está embarazada o al momento previo al parto? Vos fíjate que la paciente en general consulta con su atraso menstrual. Falta de menstruación, presume que está embarazada y concurre al ginecólogo o al obstetra. Pero evidentemente hay algo que yo quiero hacer hincapié. Muchas veces decimos que la mujer embarazada consulta con su embarazo, pero nosotros, los obstetras, abocamos a que la mujer haga una consulta preconcepcional. Cuando tiene el deseo de gestar, el deseo de quedar embarazada, Ajá. haga la consulta para que podamos estudiarla, ver si tiene comorbilidades, si tiene alguna situación que pueda ser a posteriori complicar el embarazo y transformarlo en un embarazo de alto riesgo. Así que es muy importante este mensaje que yo quiero transmitir a través tuyo, a través de la radio, es que es muy, muy importante la consulta preconcepcional. Señora, si en algún momento decide buscar embarazo, consúltenos antes de quedar embarazada. Así podemos estudiarla, solicitar algunos exámenes complementarios, hacer una historia clínica y realmente ver si usted tiene alguna alteración que puede llegar a complicar el embarazo. Y más aún, si tiene antecedentes obstétricos fallidos. Por ejemplo, una paciente que ha tenido algún aborto previo, alguna pérdida de embarazo, o se le ha muerto algún bebé en la pancita, o si ha tenido alguna circunstancia, o ha tenido, por ejemplo, un embarazo anterior complicado. Dice que ha tenido hipertensión, que ha tenido diabetes gestacional, que le ha pasado algo.
es muy importante que antes de diseñar su nuevo embarazo, nos consulte para poder estudiarla y así hacer que tenga un embarazo lindo y un parto feliz, que es lo que todos los obstetras deseamos. Muy interesante porque normalmente entiendo que uno no lo tiene tan mentalizada la consulta previa, pero bueno, está claro que sirve para prevenir mucho, ¿no? Y sobre todo tener más información a la hora de llevar al estado de embarazo. Estadísticamente, ¿hay algún resultado de cuántos embarazos tienen complicaciones? Sea aunque terminen mal o tengan complicaciones y después terminen por suerte sin ningún inconveniente, pero, o sea, sin inconveniente no, pero digamos, saliendo todo, regresando el estado de salud, tanto del recién nacido como de la madre, pero digamos, ¿hay estadística de qué porcentaje de embarazo sufre inconvenientes? Sí, por supuesto. Sí. Digamos que cada patología en general, cada comorbilidad que puede tener el embarazo, tiene una estadística de acuerdo a su presentación y a la posibilidad de tener un hijo vivo y sano. Por ejemplo, sabemos que el 15% de los embarazos se abortan, tienen un primer aborto. Una mujer en el 15% de las veces tiene su primer aborto, que muchas veces en el 5% puede ser un segundo aborto, y en el 1 a 2% puede ser 3 abortos, a lo cual llamamos aborto recurrente, a la pérdida de 2 o 3 embarazos en la misma paciente. Sabemos, por ejemplo, que el 10% de la población puede tener hipertensión durante la gestación. Sabemos, por ejemplo, también que el 8% de las embarazadas son asmáticas. Y fíjate, una aclaración especialmente en el asma. Muchas veces la mujer tiene complicaciones en su embarazo por desconocimiento de que esa patología de base, con su tratamiento, a veces queda embarazada y piensa que el tratamiento, lo que está recibiendo, va a hacer daño al bebé y lo suspende. Y justamente la suspensión de esa medicación hace que el embarazo tenga después complicaciones. En base a eso, entonces, es fundamental la consulta preconcepcional. En el asma, por ejemplo, muy importante que la paciente sepa que la medicación que recibe no solo no afecta al bebé, sino que le da seguridad a ese bebé. Razón por la cual es importante eso que vos mencionabas y que muchas veces se deja de lado, que es la consulta preconcepcional. Bien. Hay mucha desinformación, doctor, ¿no? Que tienen que lidiar ustedes como profesionales porque cada vez entiendo que el alcance de Internet, o sea, históricamente, y a ver si vamos a hacer un momento más distendido, está el famoso consejo de la suegra, ¿no? De la madre a la hora del parto, o sea, históricamente, y eso es inevitable porque en definitiva es la experiencia propia, bien intencionada, pero bueno, hay que decir que cada experiencia puede ser distinta, o al revés, en 40 años puede haber evolucionado la medicina o la atención, entonces cambiar. Pero a la vez encima no hay que lidiar con Internet y muchos lugares donde se dan consejos que no están firmados ni supervisados por ningún profesional. ¿Les pasa eso que tienen que a veces contradecir contra mitos que no saben de dónde los sacaron? Sin lugar a dudas. No tenemos que pelear más con el consejo de la suegra ahora. Ahora peleamos con el consejo de Internet. Sí, porque en Internet muchas veces la paciente hace una consulta y vos sabés que lo que se refleja a través de las redes no es lo que realmente ocurre, a lo mejor a nivel profesional, ¿no? Claro. Hay un ejemplo burdo, ¿no? Decir, un paciente tiene un tumor es cualquier formación que ha crecido en un organismo. Y para nosotros un tumor es de un flemón hasta una complicación de una pequeña herida. Y la mujer busca internet, busca tumor y el tumor se asocia a neoplasia, se asocia a cáncer. Entonces eso asusta y realmente no tiene nada que ver con lo que la paciente tiene. Claro. Es decir, ya no peleamos contra la suegra, sino que ahora peleamos con Internet. Es increíble. Y sí, digamos, se tienen que poner a veces bravos en el desmentir o en decir esto se tiene que hacer así, punto, digamos. Porque entiendo que a veces encima está el estado de ánimo, que en muchos casos es de nervios, es de expectativa y es hasta de preocupación de parte de la paciente y ustedes tienen que ir a veces con cierta rigidez o con la frialdad que requiere un tratamiento profesional, ¿no? Ninguna duda. Inclusive peleamos con las fake news, ¿no? Con las noticias falsas. Claro. A veces aparecen en las primeras planas de revistas patologías o situaciones en las cuales están induciendo a la mujer a hacer determinados tratamientos o determinados estudios que no son los necesarios. Yo me dedico específicamente a trombofilia y embarazo y siempre digo que la trombofilia se ha hecho popular por las actrices que han salido en primeras planas de revistas y que a veces dan consejos que se alejan mucho de la realidad y que realmente cuando la paciente viene y nos consulta es todo un problema decirle que esto no se hace o esto no hay que estudiarlo o esto hay que hacerlo de esta manera o usted no debe recibir tal o cual medicación por más que la famosa actriz lo recibió porque no es su caso y hay que estudiarla de otra manera. Así que las fake news para nosotros también son importantes. Bien. Y por eso están los consensos. Los médicos sacamos consensos
que implica el estudio de una patología determinada y cuáles son las recomendaciones que damos los especialistas para tratar con la patología. Ese consenso es el que se hace fundamentalmente para desvirtuar la fake news, ¿no? Entre otras cosas. Bien, doctor, tiene tiempo, ¿no? Para charlar un ratito más. Tenemos varias preguntas. Estamos en el Día de la Obstetricia. Ahora Gonza Rosas le va a hacer una consulta, pero quiero resaltar esto. Hoy Día de la Obstetricia y de la Embarazada estamos hablando con el doctor José Omar Latino, presidente de SOGIVA. ¿Sí, Gonza? José, ¿cómo va? Buenos días. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que usted recibe en un consultorio cuando van por primera vez o cuando tienen, no sé, algún problema X? La verdad tengo desconocimiento sobre el tema, ¿sí? Y después otra pregunta es, ¿qué le puede recomendar al hombre? Porque hay muchas veces que va la mujer y claro, ellas capaz entre muchas comillas sabe más del tema por justa razón, pero el hombre no tiene conocimiento y no sabe cómo acompañar. Mira, yo te voy a hacer el pico para que te cuente algunas cosas interesantes. En primer lugar, te voy a contar cómo funciona un hospital, por ejemplo. Yo soy obstetra del Hospital Durán, fui durante muchos años jefe de servicio, y hoy estoy ya jubilado, pero tengo un cargo ministerial en el cual puedo seguir asistiendo y tengo 2 días de consultorio en el hospital. El Hospital Durán, por ejemplo, funciona con un consultorio de admisión, donde la paciente por primera vez que tiene un atraso menstrual o que piensa que está embarazada, concurre al consultorio de admisión. El consultorio de admisión le hace todo un interrogatorio a través de una grilla de categorización de riesgo inicial. ¿Cuál es el riesgo que tiene la paciente de consulta por primera vez al hospital? Y de esa manera, en base a esa grilla, se deriva a diferentes consultorios especializados. Por ejemplo, si la paciente tuvo hipertensión arterial en su gestación anterior, va hacia un consultorio que se dedica especialmente a asistir pacientes con hipertensión y embarazo. Si tuvo diabetes gestacional o tiene antecedentes de diabetes en su familia, va al consultorio de diabetes y embarazo. Si tiene antecedentes, por ejemplo, de 3 abortos anteriores, pérdidas de embarazo, o si tiene antecedentes de haber tenido un feto muerto en la pancita, o si tiene antecedentes de haber tenido alguna complicación gestacional, como por ejemplo una restricción del crecimiento, si que el bebé crezca menos dentro de la panza, un parto antes de tiempo, un parto prematuro, esa paciente se deriva a un consultorio de enfermedades autoinmunes, trombofílicas y embarazo. Es decir, que la paciente, a través de su primera consulta, es canalizada hacia un consultorio que la va a seguir de acuerdo a esa comorbilidad que tenga. Y si la paciente no tiene ningún antecedente, es una primigesta o tiene antecedente de haber tenido otro hijo, pero no tiene ninguna patología agregada, va hacia un consultorio que llamamos nosotros de bajo riesgo. Por eso la obstetricia la podemos dividir o clasificar en de bajo riesgo o de alto riesgo. Y hablamos de alto riesgo cuando tiene alguna comorbilidad, alguna patología, alguna enfermedad asociada que puede poner en riesgo su embarazo. Recién hablábamos con Mateo que esa es la consulta más común, es el atraso menstrual o el que piense que está embarazada. Sí. Pero hacemos hincapié, lo hago de nuevo contigo, Gonzalo, en la consulta preconcepcional. Así que vengan a consultarnos antes de la búsqueda de embarazo. Me dijiste después, referido al marido, ¿cuál es la actitud o cuál sería el buen desempeño de su compañía, de su pareja acompañante? Y nosotros tratamos de inculcar que la pareja también participe del embarazo. Hoy la gente joven cada vez más participa en la medida de sus posibilidades, porque a veces el trabajo, la necesidad, si el no poder faltar a su jornada laboral, hace que no pueda acompañarla. Y la mujer viene sola, pero cuando hay alguna patología, algo que nosotros consideramos que debe ser también tener conocimiento su pareja, lo citamos y generalmente en 99% de los casos la pareja concurre. Pero es importante, porque el embarazo es de los dos. El embarazo es una gratificación a la familia. Entonces es muy importante que el marido participe. Y vos fíjate que hay algunos cursos que se hacen de preparación para ese parto, donde se incluye a la pareja, a quien es el que ha compartido esa formación del bebé, para que concurra y también se prepare para el transcurso del embarazo y fundamentalmente para el parto y después para poder manejar al recién nacido.
Bien, qué interesante pensar, bueno, en los partos. ¿Hay como una idealización o realmente es un momento de mucha alegría y emoción y júbilo? Porque en definitiva no deja de ser un momento riesgoso, ¿no? Para la salud, porque entiendo que pueden ocurrir complicaciones, un embarazo estar ocurrir todo perfecto y en el momento del parto tener un problema. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque, sobre todo para quienes son madres primerizas, debe ser un momento de oírse en todas, que no te olvidas nunca. Y a la vez para ustedes tiene que estar, ¿no? Como esta frialdad de profesional y a veces dar órdenes, indicaciones. ¿Cómo viven cada parto? ¿Cómo se vive la experiencia del parto? Para nosotros el parto es algo sublime, algo espectacular, algo extraordinario, y participamos de la alegría del parto. Nosotros siempre decimos que los obstetras estamos preparados para las buenas noticias, y cada vez que tenemos una mala noticia la sufrimos tanto como la mamá o como el papá de ese bebé. Es un momento especial en el cual le ponemos toda esa garra y toda esa fuerza que nos permite transmitírselo a la paciente, y cuando le decimos hace fuerza, mami, hace fuerza, si pujá, que tu besta está saliendo, estamos sin lugar a dudas en eso poniendo también nuestro corazón. Y yo siempre digo que nuestra especialidad, tal vez, les digo a los alumnos, yo soy profesor titular de obstetricia y tengo alumnos constantemente en el hospital, les digo que eligieron, esta es la mejor especialidad, o la especialidad más linda, es la especialidad que nos permite tener tal vez los mejores recursos y las mejores alegrías. Por eso sufrimos tanto cuando tenemos que dar una mala noticia, y la mala noticia puede ser que el embarazo no siga adelante, la mala noticia puede ser que una paciente que es abortadora recurrente vuelva a abortar, o que tiene, junto con su embarazo, alguna patología realmente grave, que no solo va a complicar la vida del bebé, sino también su propia vida. Así que creo que sin lugar a dudas tenemos la especialidad más linda de la medicina, y así lo transmitimos a los alumnos y también a las pacientes. ¿Y tienen trato después con los recién nacidos o eso se encarga otro área de la salud? Ya cuando nacen los niños, por ejemplo, quienes están en incubadora, por ejemplo. Bueno, ahí está el trabajo de los neonatólogos, quienes se encargan del seguimiento, es decir, la atención del primer asilo primario, apenas sale de la panza de la mamá, es nuestra. Y después ahí la recibe el neonatólogo, quien se va a encargar de hacer todos los estudios necesarios para ver que se esté realmente bien, y colocar lo que nosotros colocamos sobre la panza de la mamá con el cordón todavía sin cortar, para que tenga ese contacto especial. El apego, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El apego, digo, que se genera ahí. El apego, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si esperamos para cortar el cordón que deje de latir, para que pase la mayor cantidad de sangre posible a ese bebé, y lo ponemos en la panza de la mamá, en el pecho de la mamá, para que ese contacto, que va a ser realmente lo que va a hacer, va a ser conciencia a la mamá de que acaba de ser madre, algo tan importante como ser madre. Bien, bueno, ahora vamos a ir por ahí a la parte, digamos, más de la realidad, ¿no? Porque en definitiva es una labor maravillosa, pero como todas las labores es una profesión y digamos, tiene sus, entiendo, complicaciones del día a día. Y le quiero preguntar por tres temas. Primero, digamos, si cree que esto está bien remunerado, los honorarios, digamos, sin hablar de números, por supuesto, pero digo, si cree que es una profesión que está reconocida dentro del sector de la salud o habría que reconocerla de mayor manera en quienes son empleadores, tanto el sector público como el privado. No sé, en líneas generales podemos compararlo con el mundo, podemos compararlo con lo que fue otro momento del país. ¿Cómo está esa parte? Independientemente del mal momento que estamos viviendo los argentinos, sin lugar a dudas no estamos bien remunerados. Y hay una lucha constante, por un lado de médicos municipales, en el caso de los hospitales, y por otro lado nosotros también trabajamos a través de la Sociedad Obstétrica y Ginecología de Buenos Aires, con algo que se llama el CEP, que es el Comité de Ejercicio Profesional, que se encarga fundamentalmente de las mejoras en la calidad del trabajo y también en los honorarios. Y estamos pujando constantemente por el aumento del galeno, que es nuestra unidad básica en el cual se pueden contabilizar cuántos galenos tiene un parto, cuántos galenos tiene una cesárea, cuántos galenos tiene una operación ginecológica. Y estamos a través de este Comité de Ejercicio Profesional constantemente procurando la charla directa con los asistentes de salud, es decir, con las obras sociales, con las medicinas prepagas, con el objeto de poder tratar de mejorar nuestros aranceles, que sin lugar a dudas estamos paupérrimos, estamos realmente pasando un mal momento, pero bueno, es independiente de nuestra vocación y de nuestra profesión. Seguimos pensando que por sobre todas las cosas luchamos por un salario digno, pero sin dejar de lado que la asistencia a los pacientes nunca va a ser perjudicada por la diferencia de arancelamiento. Buscamos por los mejores aranceles
sin dejar de lado en ningún momento que nuestra asistencia y nuestra atención para con las embarazadas, o en general el médico para la atención del paciente, va a ser siempre la misma, independientemente del pago. Tratamos de empujar por mejorar nuestras condiciones de trabajo, la mejora de los insumos en los hospitales, las mejoras en las condiciones a nivel hospitalario, como también a nivel privado, que muchas veces hay que intervenir para que las cosas mejoren. Hoy está todo muy difícil y nuestros aranceles son bajos. Empujamos a través de las sociedades científicas y de los gremios para poder hacer que esto mejore. Bien, y en base a esto, ya estamos en las últimas preguntas, le quiero preguntar si el sector pasa por lo que atraviesa otros sectores de la medicina, que es que hay muchos profesionales que se reciben y se van, o faltan profesionales a la hora de la formación. Mira, en tocoginecología en particular, estamos, igual que en neonatología, estamos viviendo un momento muy especial en el cual hay cargos libres en las residencias. Vos sabés que la residencia es el momento donde se logra la especialidad, después de 3 o 4 años, depende si sea tocoginecológica o solo obstetricia, el profesional se perfecciona, adquiere las capacidades necesarias y las habilidades necesarias para poder asistir a la paciente embarazada. Hoy vemos que esas residencias a veces quedan cargos vacíos, cosas que antes no ocurrían. Sin lugar a dudas, la falta de rentabilidad ha hecho que muchas veces los médicos comiencen a dedicarse a hacer especialidades clínicas generales, al manejo de las ambulancias, al manejo de otro tipo de medicina y no de la especialidad específicamente. Claro, lo cual es un desperdicio de También conocimiento. estamos viendo un momento muy especial con una disminución de la natalidad. Tenemos bastantes menos partos en todos los hospitales. Te doy ejemplo del Hospital Durán, donde en algún momento teníamos 3.500 partos por año y hoy llegamos escasamente a los 1.000. Drástica caída, 3 veces menos. Eso hace que el residente no se pueda perfeccionar con tanta facilidad como lo hacíamos nosotros los viejos. Razón por la cual, por ejemplo, en Sojiva hemos creado un centro de simulación, donde los médicos, a través de simuladores, pueden, por ejemplo, aprender a hacer forceps, en el caso de obstetricia, o a hacer laparoscopía, histeroscopía, ecografía. Hemos creado un centro de simulación, hemos comprado simuladores para que los obstetras, o los que aspiran a ser obstetras, puedan venir a nuestra sociedad y realizar cursos de simulación para hacer, por ejemplo, forceps, que realmente es una práctica médica que no es como piensa la gente, que yo no quiero un forceps, prefiero una cesárea. Y los médicos también, nosotros también preferimos una cesárea y un forceps, pero hay ocasiones en las cuales hay que hacer un forceps y no se puede hacer una cesárea, porque debe estar suficientemente bajo, porque se alteran los latidos, y sí o sí hay que hacer un forceps. Y esa práctica, hoy en las residencias, son difíciles, porque hay pocos partos, porque está todo mucho más complicado con los juicios de mala praxis, y entonces estos centros de simulación, del cual la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, SOGIVA, tiene los medios para poder brindarlos, y los brindamos a los residentes y a los médicos nobles, a los médicos jóvenes, para que puedan perfeccionarse y hacer de esta especialidad algo muy lindo y que puedan resolver cualquier tipo de problema. José, ¿y por qué creen que hubo esta decadencia en cuanto a la natalidad, al porcentaje de natalidad? Mira, en primer lado, yo creo que, por un lado, la concientización de las dificultades económicas hacen de una determinada manera la menor búsqueda de embarazo. Pero por otro lado, tenemos ahora el AIPE, que es la anticoncepción post-evento obstétrico. Toda paciente que entra en un hospital y tiene un parto, una cesárea o un aborto, se va con un procedimiento anticonceptivo a elección de la paciente. Los consultorios de medicina reproductiva, en el cual se dan gratuitamente métodos anticonceptivos, como el profiláctico, se reparte profiláctico, se colocan DIU, los dispositivos intrauterinos, los famosos espirales, en forma gratuita. También la llegada del ILE y del IBE, ¿no? La instrucción legal y voluntaria del embarazo, que también hace que antiguamente había embarazos que no se llegan adelante y hoy tienen la posibilidad la mujer de ejercer su derecho a la natalidad y entonces tener menor cantidad de partos. Pensamos que por ahí pasa la historia, pero sí todos los hospitales estamos viviendo esa disminución de la natalidad. Por eso la necesidad de lo que yo comentaba antes, y no es pasar propaganda, que en SOGIVA tenemos un centro de simulación de excelencia abierto a toda la comunidad obstétrica.
Sí, lo invito como cierre, entonces si nos puede contar entonces sobre Sojiva, está en sus redes sociales y digamos, en definitiva, cómo funciona entiendo obviamente es para médicos, para profesionales, pero bueno, puede haber alguien escuchando que sea profesional o esté al tanto, digamos, ¿de qué se trata Sojiva? Estamos en las redes sin lugar a dudas y es para profesionales y también tenemos un sector que es la comunidad. Ajá. Así que hoy por hoy la paciente no solo puede entrar en internet y a veces encontrar fake news, sino puede ingresar a Sojiva OK, o www.sojiva, y entrar en nuestras redes sociales y ahí van a poder encontrar muchas preguntas que se hacen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo manejar mi climaterio? ¿Cómo puedo manejar la menopausia en el caso de ginecología? ¿Cuándo hago una consulta cuando tengo un aborto recurrente? ¿Qué pasa con la hipertensión y embarazo? Si todas patologías relacionadas con la ginecología que pueden consultarla en este servicio a la comunidad que brindamos en nuestras páginas. Bien, bueno doctor, le quiero agradecer mucho la amabilidad para atendernos, saludar a Delfina también del equipo de prensa, siempre predispuesta, y bueno, volver a darle el saludo y la celebración por este Día de la Obstetricia. Bueno, Mateo, muchas gracias por la amabilidad de haber podido esta charla contigo, y recalco lo que dije al principio, que me parece muy importante, Sí. y ahora sí dejamos este mensaje a todas las oyentes, ¿no? Muy importante la consulta preconcepcional cuando buscas un embarazo, porque cuidarse es quererse, y eso es muy importante. Muy buen mensaje. Bueno, muchas gracias doctor, estaremos hablando hacia adelante, ¿sí? Que termine bien el día. Gracias, Mateo. Un saludo Buen grande. día para todos. Hablamos con el doctor José Omar Latino, presidente de Sojiva, que es la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, a propósito de este Día de la Obstetricia que se celebra cada 31 de agosto a nivel nacional. 10:36, vamos a escuchar una canción y ya se viene Francisco con la agenda del fin de semana. Estamos cerrando el programa, también hay noticias de último momento que vamos a estar desarrollando también enseguida, hasta las 11 aquí en Radio Ensamble.